¿Cómo andan? ¿Me Hola, escuchan? profe. Hola, ¿qué Sí, tal? ¿Cómo están? Hola, Bueno, profe. ¿cómo están? Eh, esperamos un ratito a ver si se suma más gente. Sí, Bueno, Sí. Te compro naranja y qué más, banana.
Bueno, chicos, si les parece, vamos arrancando. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, profe. Bueno, todos los que puedan prender la cámara, buenísimo, ¿sí? Y traten de hacer las preguntas directamente, sin chat en lo posible. Bueno, muy bien. ¿Tuvieron clase el lunes y el martes? Sí, tuvimos clase. Sí, tuvimos. Mm. ¿Y hoy tuvieron con la doctora Camadro? Sí, también. Están muy cansados entonces. Tendríamos que haber arrancado un poquito más tarde. Lo que pasa es que después yo sí, particularmente sigo cursando hasta las 10 de la noche, así que ¿Y cuándo vivís? a la mañana. ¿Y te parece bien una vida de esa manera? No tengo otra cosa que hacer, profe. Estoy encerrada. Se me ocurren un montón de cosas para hacer. ¿Cómo cuáles? ¿Eh? No ¿Cómo sé, a cuáles? mí sí, a vos supongo que Dormir la también, de verdad. siesta. ¿Eh? Una de las últimas cosas que uno puede elegir es tener una clase de Derecho Penal. No, a mí me gustan sus clases. Es más, en la última clase que tuvimos con usted quedamos reflexionando varios en el chat de WhatsApp. Qué bueno, me encanta. Me encanta. Compartimos un par de compañeras, compartimos más o menos una muy por arriba lo que significaba el feminismo. Yo justo les comenté que estoy leyendo un libro acerca del marxismo, el nacimiento del capitalismo, con lo que fue, mira, lo tengo acá, se lo voy a mostrar. Qué bueno. Que es el Muy de bueno. Silvia Federici, Calión y la Bruja, Ujú. que tenía que ver también sobre la Inquisición y demás, así que Qué bueno, qué bueno. no la Me paso alegro. mal cursando. Ajá, me alegro. No, era una broma que te decían. Uy. Sí, sí. Pero qué bueno que se hayan quedado pensando y reflexionando, eso es lo mejor de todo, para que ustedes puedan traer nuevas cosas al pensamiento jurídico, ¿no? Nuevas ideas. Una nueva perspectiva quizás también, más Claro, feminista, exactamente, más antipatriarcal. exactamente. Sí, sí, digamos, construir, sí, nuevos basamentos teóricos, nuevas miradas, desde perspectivas nuevas, está muy bueno, muy bueno. Bueno, me alegra un montón, la verdad que es una linda noticia la que me das. Bueno, buenísimo. ¿Y cómo le fue a los que rindieron ayer? Bien, yo también rendí. ¿Aprobaron? Bien, re bien. ¿Alguien, ¿alguien le Sí, fue mal? ¿Qué era obligaciones? Sí, fue bastante sencillo igualmente, particular. A mí me fue mal, doctor. ¿Querés que vayamos a golpear a alguien? No, ¿sabe No, lo que bueno. pasa? Se equivocaron. Yo soy del plan viejo Sí, y al plan viejo no le tomaban. O sea que me entonces, perdí su clase. pero no pudiste rendir entonces. No, nos toman en la semana, nos van a avisar cuándo. Pero no te fue mal entonces, ahora. No me fue mal, Ah, pero me perdí su clase y. pero sí no hubo clase ayer. No, bueno, ya sé. Pero Pero hasta ahí. claro, hubiera habido. No, Entiendo. Sí, 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 entiendo lo que me querés decir. Sí. Bueno, seríamos muchos, pienso yo. claro, está bien, está muy bien. Bueno, chicos, buenísimo todo lo que me cuentan, ¿eh? Bárbaro, me encanta todo lo que me dijeron y que les haya ido bien también en la materia. Bueno, vamos a empezar entonces con nuestro tema de hoy, ¿sí? Lo que vamos a abordar va a ser otro de los hitos, por llamarlo de alguna manera, hitos históricos del estudio del derecho penal, que lo podemos englobar
en la temática de lo que se conoció como la escuela clásica, el pensamiento clásico del derecho penal. Acá estamos pegando un salto claramente y fundamentalmente por una cuestión de tiempos, ¿no? Digamos, no podemos abarcar, como siempre les digo, todos los temas que hacen a la historia del derecho penal, pero sí por ahí detenernos a pensar un poco determinados hitos históricos que nos permiten deconstruir el presente, ¿no? Que nos permiten tener una visión más clara del origen de las instituciones del derecho penal hoy. Una de esas instituciones que, a mi modo de ver, y de algunos, nos permite tener claridad respecto del derecho penal hoy, es la construcción teórica y... ¿Hola? ¿Sí? ¿Brenda? No. La construcción teórica forjada durante la Edad Media en lo que conocimos en la etapa de la Inquisición, ¿no? Del cual hicimos hincapié o hicimos pie en una de sus obras fundacionales que fue el Malleus Maleficorum. Eso constituyó un hito histórico en el derecho penal, a mi modo de ver, de trascendental importancia y que aún se mantiene en nuestros días. Esa teorización o esas categorías teóricas disfrazadas, o mejor dicho, con otros disfraces, ahora también se mantienen en la actualidad. Algunas ya los vimos, otras las vamos a volver a ver en las clases que nos continúan a esta. Bueno, entonces, el otro hito histórico es el que vamos a arrancar ahora. Como les anticipé, se engloba dentro de lo que se conoce como escuela clásica. Vamos a ver su contexto histórico, dónde nace y también cuáles son las implicancias que la escuela clásica va a tener también en el derecho penal hoy, para que ustedes puedan igualmente estudiar las instituciones actuales teniendo en cuenta estos orígenes. Nos vamos a ubicar, chicos, digamos, vamos a pegar un salto, como les decía antes, de la Edad Media a la Edad Moderna, en la historia de la humanidad. Digamos, siempre con la aclaración que la Edad Antigua, Media, Moderna y Contemporánea es una categorización eurocéntrica, es una categorización de una descripción de la historia que hicieron los europeos y la vendieron como la verdad a todo el resto del mundo. La antigüedad la crearon los europeos, no es que existe una antigüedad, porque los pueblos que se dicen antiguos fueron mucho más avanzados que lo que fueron los europeos, en épocas paralelas, ¿no? El mundo asiático no tuvo Edad Media, el mundo asiático no tuvo feudalismo, el mundo asiático no tuvo Inquisición, ¿no? Cuando Europa transitaba la Edad Media, el mundo asiático, el Oriente Mundial, estaba en absoluta avanzada, en absoluta avanzada. Creo que ya algo hablamos de esto, ¿no? Entonces, pero siempre tengan en cuenta esto, que nos hacen estudiar la historia desde categorías eurocéntricas, que no son la realidad, que no son la verdad de la historia. Teniendo bien en claro esto, vamos a decir que vamos a pegar un salto entre la Edad Media y hacia la Edad Moderna, toda vez porque ustedes lo van a encontrar escrito así, digamos. Cuando lean sobre la historia del derecho penal, van a encontrar este marco categorial dividido en edades, ¿no? Por eso hago hincapié en esto. Bien, ¿qué es lo que pasó? Si alguien sabe o alguien quiere hablar del tema, que nos hacen cambiar de una edad media a una edad moderna, ¿no? ¿Alguno recuerda? Siento que voy a meter la pata. Me encanta, me encanta. Me encanta que metan la pata.
pero siento que es un error abismal, igual lo voy a decir. La máquina a vapor puede ser, pero siento que eso es 1800, tipo, mucho más No, adelante. no es un error abismal. Es casi como el diputado que apareció desnudo en el Zoom, más o menos. La, Es una barbaridad, Agustina, lo que acaba de decir. No, pero la me encanta Revolución igual. Francesa. ¿Eh? La No, no, Revolución, no, ¿no? no, 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 no. La Cometiendo Ahora, caída, risa. claro, Agustina puso la cara y ahora todo el mundo se anima, claro. Hay que bancar la Agustina. la ¿Qué más caída de decían? Constantinopla o el descubrimiento de América, el descubrimiento entre comillas. Bien, muy bien, Marcos, muy bien. Digamos, perfecto. Los dos acontecimientos van a marcar un cambio de época. Bien, Marcos, ¿por qué esto? Vamos a lo más aburrido, digamos. La caída de Constantinopla frenó el comercio de Europa hacia Oriente. ¿Por qué Europa quería comerciar con Oriente? Porque en Oriente existían las grandes riquezas deseadas por los europeos y sobre todo por la corona europea, ¿no? Y todo un comercio de especias que, para hacer un paralelismo, era asimilable al oro en su valor, ¿no? El comercio de especias sobre Oriente. Ustedes imagínense el Mediterráneo, traten de imaginarse el mapa. Del Mediterráneo, si ustedes están enfrente a un mapa, se irían para la derecha. Y a la derecha nos vamos hacia el mundo asiático, ingresamos al mundo asiático por el norte de África, ¿no? Y todo ese corredor marítimo y fluvial era el corredor más importante comercial de la humanidad. ¿Eh? Todo el norte de África, Marruecos, Egipto, todo el sur de Asia, hasta China, llegando hasta Filipinas. Europa, deseoso de eso, porque venía por detrás, siglos y siglos detrás de ellos, ¿sí? Cuando se cierra, como bien dijo Marcos, el paso por Constantinopla, Europa necesitó encontrar nuevas rutas navegables para que nos lleven al mismo lugar, en este caso y fundamentalmente a la China y a todo lo que es el sudeste asiático, desde otro lugar para no transitar por Constantinopla. Y ahí se choca, Cristóbal Colón se choca con el continente americano. Cristóbal Colón murió creyendo que había llegado a las Indias, ¿no? Ellos situaban a las Indias, lo que es América, la situaban en mapas de Marco Polo y mapas chinos en este sentido, la situaban América abajo de Asia. Entonces, Colón creía que estaba muy, muy cerca del continente asiático, ¿no? Muy cerca, y así murió. Bien, esto que transita más por lo anecdótico, para que ustedes vayamos como siempre de lo general a lo particular, para ir enmarcándonos en la contemporaneidad de lo que del momento histórico que vamos a acceder, ¿no? ¿Qué pasó con el descubrimiento de América? El descubrimiento de América vino a ser un cambio absolutamente profundo en la historia de la humanidad. Entre esos cambios profundos, el más trascendental, que aún nos pesa todavía, es el nacimiento de lo que hoy se conoce como el sistema capitalista de organización social, político y económica. Gracias al descubrimiento de América nace el capitalismo. ¿Bien? El descubrimiento de América, situación que tampoco se analiza con claridad o con profundidad, implicó el comienzo de la globalización. Ese mundo globalizado que ahora se habla del mundo, el comienzo de la globalización, o sea, de lo que ustedes, los que profundicen en los temas, lo van a encontrar como lo que se llama sistema mundo. La globalización es un sistema mundo. Se termina con el relativismo localizado, ¿no? Cultura por cultura, y se genera un sistema mundo. ¿En qué consistió el sistema mundo? Bueno, es el capitalismo.
el capitalismo es el sistema mundo. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo pesa esto en la construcción del derecho penal, ¿no? Lo trascendental que tiene. Pero la idea del sistema mundo es la universalidad, el concepto de universalidad. Nuestra vida va a estar atravesada por la universalidad. Cierto es también que esa universalidad se fue acentuando y cada vez más con el tiempo. Y el combate es entre el multiculturalismo o el sistema mundo. El poder, que estudiamos hace unas clases, quiere constituir un sistema mundo. El poder. Y la comunidad desde abajo quiere sostener el multiculturalismo, la interrelación cultural. Y fíjense, si me ven las manos, el choque que yo hago de mis dedos establecen la multiculturalidad basada en la solidaridad de pares. El sistema mundo nos coloca en otra visión absolutamente distinta, una visión que es de arriba hacia abajo, del poder hacia la comunidad. La cultura se va a estar determinando en los centros, los principales centros de poder, a través de los aparatos de transmisión cultural, en este caso dominados básicamente por los medios de comunicación, en el amplio sentido de los medios de comunicación, ¿no? Tanto virtuales como la televisión, como los medios de comunicación en general, ¿bien? Entonces, chicos, la realidad que se nos plantea hoy entre este sistema mundo de dominación, donde nosotros nos vistamos igual que un chico de la China, siguiendo los mismos parámetros culturales y de moda y de formas, por llamarlo de alguna manera, hasta que todos hablemos el mismo idioma, ¿no? El inglés sobre todo, la imposición del idioma inglés permanentemente en nuestras culturas, ¿no? Se ha llegado a decir que muchísimas familias de clase media decir mi hijo tiene que saber inglés para no quedar fuera del mundo, ¿no? Digamos, el idioma también es una forma trascendental de dominación de las culturas periféricas, ¿no? Y bueno, ese sistema mundo va a tender a que todo sea dominado y todo sea de la misma forma. En nuestro país, para acercarnos un poquito, un toco y me voy con el derecho penal, está muy marcado en los últimos años con todo lo que es las instituciones del proceso penal. Cuando ustedes estudien procesal penal, van a ver que existe el juicio por jurados, van a ver que existe el juicio abreviado, van a ver, por ahí escucharon algo de esto en algún momento, por ahí escuchan que existe la suspensión de juicio a prueba. Todas esas instituciones son traídas desde afuera, ¿no? Con unas connotaciones muy graves para la autonomía cultural de nuestras regiones, pero bueno, esa es la idea del sistema mundo. Contrapulsión al sistema mundo es la autonomía de los pueblos, la autonomía de las naciones, construyendo su propio orden, su propia economía, su soberanía, su independencia, ¿no? Y desde ser sujetos pensantes como nación, compartir con otras naciones también pensantes esa interrelación cultural a la que se pretende llegar, ¿no? Un compartir solidariamente las experiencias culturales de las distintas formas de organización social. ¿Se entiende esto, chicos, que es muy importante para poder avanzar? Hay una pulsión del sistema mundo de estar todo construido de la misma manera y para los mismos fines, y una pulsión desde abajo que quiere mantener el multiculturalismo.
El primero es de arriba hacia abajo, a través de la imposición, y el segundo es a través de la solidaridad, ¿eh? La solidaridad entre pares. ¿Por qué les explico esto? Porque es lo más importante que nosotros tenemos que saber de la conquista y el genocidio americano, ¿no? Y la dominación y la apropiación de América por parte de Europa. ¿Bien? O sea, nace acá esta primer forma de organización a la cual yo estoy haciendo referencia, la forma capitalista de dominación. Ahora vamos a ver cómo influyó eso y por qué lo llamamos capitalista. Bueno, desde la conquista y apropiación de América por parte de Europa hasta la Revolución Francesa, estamos hablando desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, se construyó la forma de vivir de la actualidad. Luego de lo cual, luego de la Revolución Francesa, se va a ir profundizando nuestra manera de vivir actual de tal forma y de una magnitud tal que hoy, sin lugar a dudas, pone en peligro la misma existencia del hombre sobre el planeta. Está en riesgo, y un riesgo cada vez mayor, la subsistencia del hombre como especie en el planeta por la profundización de este modelo capitalista en el cual se instaló en esos siglos que yo les acabo de señalar. Con la revolución, con la conquista y la colonización de América y la apropiación, nace lo que se conoce como, o los europeos dieron en llamar como revolución mercantil. Mercantil en el sentido monetario, ¿no? Nace la moneda como forma de intercambio fundamentalmente. Y en 1789, con la Revolución Francesa, previo a ella ya, surge la Revolución Industrial. Dos hitos fundantes del sistema capitalista, del sistema que hoy nos constituye. Y el sistema que hoy nos constituye como personas. Ahora vamos a hablar sobre eso, ¿no? Cómo nosotros terminamos siendo sujetos para el producto. Nosotros somos la consecuencia del sistema capitalista. Vamos a hablar de la existencia auténtica y de la existencia inauténtica, de los sujetos pensantes y los sujetos pensados, y cómo a nosotros nos pujan permanentemente para ser sujetos pensados, ¿no? No nos quieren dejar crear nuestra propia autonomía, sea nuestra manera, nuestra personal y única manera de ver el mundo, ¿no? Como siempre estamos signados por el pensamiento de los otros. Bueno, pero todo este sistema, entonces, chicos, surge desde la conquista de colonización y genocidio americano hasta la Revolución Francesa, se fue profundizando cada vez más. Bueno, ¿qué pasó en esta etapa de la historia para que esto suceda? Recuerdan que veníamos del feudalismo, la Inquisición, la autoridad del Papa y la autoridad del Rey en conjunción dominando al sujeto, ¿sí? Bien, con el descubrimiento de América se produce un viraje en la realidad económica de Europa absoluto, porque España y Europa a través de España se llenó de riquezas saqueados de América
creo que esto hicimos referencia ya a esto. El saqueo americano, se llevaron fundamentalmente la plata, no tanto el oro, pero sí la plata, oro también, por supuesto, pero lo más importante fue la plata, y esa plata y esas riquezas entraron a Europa por España, y entraron a Europa por Inglaterra, porque Inglaterra se hizo rica por la plata y el oro traído desde América hacia España, mediante lo que ustedes deben haber escuchado hablar, que es la piratería, ¿no? La piratería inglesa. Inglaterra se hace rica y puede hacer la revolución industrial por dos saqueos. El saqueo a la corona española a través de la piratería, concretamente el robo de los galeones llenos de plata y oro, el saqueo muy importante que enriqueció Inglaterra, y por el saqueo del conocimiento por parte de Inglaterra a los chinos. Los inventos con que hicieron la revolución industrial se lo robaron a los chinos. Y el dinero con que hicieron la revolución industrial se lo robaron los americanos a través de los españoles. Un doble saqueo que después se completa cuando entremos en el 1800 a ver cómo se constituyeron las colonias en América y en África fundamentalmente. O sea, el proceso inglés de expansión mundial y de convertirse en una potencia fue al inicio por estos dos saqueos y se concretó con la colonización fundamentalmente del África y de algunas colonias en el sudeste asiático y en América. O sea, saqueo y colonización. Así se construyeron las potencias mundiales. Saqueo y colonización. Así nacieron las potencias. Así nació Francia como potencia mundial. Así nació España. Lamentablemente para los españoles no la entendieron en su momento, ya hablaremos de eso si quieren, pero perdieron como potencia. Así nació Inglaterra, así nació Holanda, así nació Bélgica. Todas las colonias, todas las grandes potencias europeas nacen a partir del saqueo y la colonización de lo que después dio en llamarse como la periferia mundial, ¿no? En algún momento fueron conocidos como los países tercermundistas, Latinoamérica, África y Asia, ¿sí? Entonces, el primer mundo no surge, chicos, a partir de la meritocracia, no surge a partir de que en Europa son mejores que nosotros, no surge porque nosotros somos una mierda, somos un país de mierda, somos gente de mierda. No, no, no. Nosotros, díganme cuáles son las colonias de los países tercermundistas. ¿África tiene alguna colonia? ¿América Latina tiene alguna colonia? ¿El Asia tiene alguna colonia? No. ¿Quiénes tienen países colonizados? Inglaterra metidas en nuestras entrañas con el robo de las Islas Malvinas. Francia. Las bestialidades que hicieron en Indonesia y en Argelia. 500.000 argelinos mató Francia para quedarse con su país. 500.000 argelinos prendidos fuego para demostrar a lo que eran capaces si no se sometían a la colonia francesa. ¿Por qué? Porque al nacer el capitalismo, chicos, hagan este recorrido mental, conquista de América, nos llenamos de dinero, empezamos a generar industrias, entonces necesito obtener materia prima y meter mi producto. Para obtener materia prima y poder poner mi producto, tengo que colonizar los países, y así surgió la carrera hacia la colonización
en un pacto de las principales potencias europeas, pactaron y se dividieron el mapa del mundo y largaron a la colonización a conquistar los países para meter sus propios productos. Fíjense la atrocidad en la que estamos inmersos y el origen del capitalismo como sistema mundo, ¿no? ¿Qué pasa? Vamos a volver sobre esto, pero para lograr eso hay que demonizarlos, porque solo se puede vencer y conquistar a quienes son demonios. ¿A qué les hace acordar este pensamiento que vimos la clase pasada? ¿Quiénes eran los primeros demonios del Almaleus. poder? Las mujeres. Exacto, las mujeres. Fíjense que para conquistar hay que demonizar. Entonces, los latinoamericanos somos una mierda, los africanos son unos negros, los negros son una mierda, los indios son sucios, son malos, son los gauchos ni hablar, los inmigrantes también, los asiáticos también, los otros son terroristas, ¿no? Digamos. Ah, qué casualidad que los malos siempre están siempre del lado de lo que pierde el poder económico, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Pero eso no sería un problema, chicos, sino que el problema está cuando nosotros mismos nos empezamos a llamar una mierda, como nos está sucediendo ahora. Este es un país de mierda, váyanse del país porque somos una mierda, no somos capaces de nada, ¿no? Lo bueno está afuera. No sé si a alguien le gusta ver Capusotto. ¿Alguien ve Capusotto? Sí, algo. El sketch del tipo que no viajó nunca afuera, pero sabe de todo de afuera. Cree que lo de afuera es mejor, pero nunca viajó, ¿no? ¿Lo vieron? Si alguien lo tiene, ¿lo podemos poner? No. Sí, lo vi la otra vez. ¿Lo podés poner? ¿Lo tenés? No. No sé si puedo compartir yo la pantalla, pero lo vi la otra vez, que es el que hace referencia de que su amigo siempre tiene un amigo que viaja y que siempre todo allá Sí, es mejor. claro, Allá te encontrás claro, una claro, notebook en el tacho de basura. Exactamente, Camila, exacto, sí, sí. Bueno, nos hacen creer desde Sarmiento para acá que somos una mierda. Vamos a hablar de esto cuando hablemos del positivismo criminológico. Y ahora reverdeció ese discurso, chicos. Ahora vuelve el discurso de que somos una mierda. No somos una mierda. Somos seres humanos, igual que todos los seres humanos del planeta. Tendremos nuestras cosas, pero tenemos cosas maravillosas. Maravillosas como tiene todo el mundo. Lo que sí nunca hicimos es colonizar países. A lo sumo y el peor escenario nuestro fue autodestruirnos, ¿no? Cuando los cipayos latinoamericanos se aliaron con el poder extranjero para autodestruirnos. Pero nosotros no salimos como pueblo a reventar a los demás pueblos. Nosotros no ejercimos la esclavitud. Nosotros no colonizamos países, no generamos dependencias a los demás países del mundo. No los sometimos a la peor pobreza para nuestras riquezas. No nos basamos en otro país para que nosotros triunfemos. No hicimos mierda la cultura ajena para tener nosotros las mejores universidades y que vengan a estudiar acá los que nosotros querramos que entren y los que no. Nosotros no hablamos de la necesidad de la muerte natural de aquellos que no tienen acceso a las más mínimas necesidades básicas. Nosotros no somos una mierda. Latinoamérica es un gran continente lleno de gente muy valiosa y muy buena, y estoy seguro que no sería capaz de colonizar culturas ajenas. Lo que pasa que esa europeización, siempre me trabo ahí, la forma europeizante de ver nuestra cultura y hacernos creer que lo de afuera es mejor, nos hizo atacar a nosotros mismos. Bueno, este sistema mundo, chicos, que se trata de implementar a lo que yo les estoy haciendo referencia, entonces, quede claro, empieza a surgir de esta manera. Volvemos a qué es lo que pasaba en ese momento, ¿no?
un cambio absoluto en la realidad europea y se produce un dato que va a surgir como fundamental, que es el auge del comercio. El comercio, que era una actividad marginal antes de la conquista de América, pasó al primer lugar. Nace el comerciante, la persona comerciante, ¿no? Digamos, el sujeto que se dedica al comercio, tal cual lo conocemos ahora. Nace el intercambio de bienes y servicios a cambio del pago de una moneda, ¿no? De ahí el mercantilismo. Y claro, tanto dinero empezó a generar esta idea de comercio. El comercio trajo aparejado la necesidad del acercamiento social. Este acercamiento social generó el origen de las ciudades. Ustedes tienen naturalizado la existencia de las ciudades, ¿no? Nosotros vivimos en ciudades. Bueno, esas ciudades antes no existían, existían pequeñas aldeas, de no más de 100 familias, pero las ciudades como están entendidas ahora, surgieron después de el descubrimiento de América y en plena época mercantilista. ¿Por qué surgen las ciudades? Por la necesidad de comerciar. La gente empezó a tener necesidad de acercarse entre sí para ejercer ese intercambio de bienes y servicios. Se produce un traspaso muy importante de la vida del campo a la vida de la ciudad. Tal es así que el comercio, al traer la creación de las ciudades, hizo que la gente emigre del campo y la ciudad pase a ser la centralidad de los contactos intersubjetivos. La relación intersubjetiva, la relación entre los seres humanos se empezó a dar en las ciudades. Dejó de ser en el campo y pasó a la ciudad. Bueno, ¿qué es lo más importante y que nos va acercando hacia el derecho penal de todos estos cambios? ¿Van entendiendo? ¿Estoy siendo claro, chicos, en la exposición? Sí, profesor, clarísimo. Ah, bueno, me alegro. Entonces, pero vamos acercándonos un poquito más al derecho penal. ¿Qué es lo que pasó acá? Hubo cambios también, y muy importantes, en la organización social de la vida, de la humanidad en el planeta y sobre todo en Europa, ¿no? La gente vivía en el campo, pasó a las ciudades y a partir del comercio, ¿no? A partir del comercio y sobre todo a partir del acontecimiento de la Revolución Francesa, empiezan a nacer nuevas categorías sociales. Lo que ustedes deben haber escuchado como clases sociales. El concepto de clase social es un concepto marxiano, pero quiero decir con esto que no existía con la Revolución Francesa el concepto de clases, sino que se construyó después ese concepto. Pero para que ustedes lo puedan entender teóricamente, nacen las clases sociales. La sociedad se empezó a dividir en clases. ¿Por qué? Porque desde el mercantilismo de la conquista de América hasta la Revolución Industrial, y el acontecimiento fundamental que marcó la Revolución Industrial, que fue la Revolución Francesa de 1789, lo que empezó a tomar auge más allá del comercio fue la industria. Se produce, de ahí Revolución Industrial, el auge del industrialismo, ¿sí? Con la industria nace la fábrica y con la fábrica nace una nueva organización social, ¿está? Ahora vamos a ir sobre eso. Pero el que pueda, vea la película de Chaplin, Tiempos Modernos. ¿La vieron? ¿Tiempos Modernos? Sí, bueno, Sí. es excelente. bueno. Bueno, ahí van a ver cómo empieza el trabajo en la fábrica, ¿no? La idea de esta nueva trabajo en serie y el lugar que ocupa el ser humano en la fábrica, ¿no? Bueno,
Entonces, chicos, entre la conquista de América y la Revolución Francesa empieza a tomar centralidad un nuevo sujeto social, el comerciante, que se origina en los pequeños artesanos de la Edad Media, va tomando apogeo a través del comercio y se constituye con la Revolución Industrial en la clase burguesa. Deben haber escuchado hablar de la clase burguesa. ¿Quiénes son? ¿Con qué se identifican a los comerciantes? Con los dueños de los aparatos de producción. Llamémosle industrias en términos nuestros, actuales, ¿no? O sea, cuando empieza la revolución industrial a generar aparatos de producción, de esos aparatos de producción se adueñaron los comerciantes, ¿está? Bien. Estos comerciantes van a pasar a ser la clase propietaria, los propietarios, clase más alta. Asimilable a hoy a aquella estamento social, para que ustedes puedan hacer un paralelismo, al cual se le está pidiendo ahora, o se pretende pedirle, el impuesto a la riqueza, ¿no? Digamos, vieron que ahora se está discutiendo, no sé, bueno, deben haber escuchado, si se puede o no se puede poner un impuesto a la riqueza, ¿no? Bueno, la idea sería, para que ustedes hagan un paralelismo, aquellos que en aquella época eran los dueños de los aparatos de producción. Hoy serían los dueños de las megas empresas, los monopolios, oligopolios o las multinacionales, ¿no? Aquellas que tienen participación en empresas multinacionales, ¿no? O multimedios o medios, esos serían los medios de producción de la primera revolución industrial, el capitalismo incipiente, digamos, ¿no? Bien, ellos formaron parte de la clase propietaria. Por abajo de ellos van a estar los asalariados, aquellos que trabajan como mano de obra de la producción. Que se van a instalar en las fábricas, asalariados, bajo condiciones de trabajo infrahumanas. Trabajo de más de 12 horas diarias, trabajos de niños, trabajos de mujeres, sin descanso dominical, sin descanso de fin de semana. Nace el asalariado, la persona que es, vamos a llamarlo contratada, ahora vamos a meternos en el tema de los contratos, contratada en una fábrica, en un lugar de producción para el trabajo. Por supuesto, en una total situación de explotación. Y por debajo de ellos van a estar los desocupados. Atención con esto. Van a estar los desocupados. Bien, entonces, para que ustedes puedan representarse de lo que estamos hablando, venimos de unas clases sociales diferenciadas por el rey y el papa, los señores feudales y los vasallos y siervos. ¿Sí? Y nos transformamos en una clase social a partir de la Revolución Francesa en propietarios, asalariados y desocupados. ¿Está claro esto? Bien. Desde el punto de vista social, entonces, se genera un nuevo orden social. Un nuevo orden social va a necesitar nuevas reglas sociales. Y esas nuevas reglas sociales y jurídicas, los que se van a encargar de dárselas a la clase burguesa, a la clase propietaria, va a ser la escuela clásica. Va a ser la escuela clásica. Les anticipo, para que ustedes después no se la agarren conmigo. Yo tengo una posición crítica en relación a la escuela clásica, si bien reconozco la construcción de algunos principios que después vamos a hablar. Pero es contrario a lo que la doctora Camadro piensa, por eso les digo, porque después
no se agarren conmigo, yo les aviso que mi posición crítica no es compartida por la doctora Camadro, que considera o ve en la escuela clásica una construcción del saber jurídico de manera positiva, digamos. Yo al revés, yo tengo una postura crítica. Bueno, sépanlo para que ustedes después puedan comparar las posiciones de uno y de otro. Ustedes deben haber visto plasmada su posición cuando estuvieron clase con Camadro. ¿Sí? Cuando Sí, vieron... recién. Ah, Sí, claro. como 4 tuvimos ya. Bien, bien, bien. Entonces deben haber visto los principios constitucionales. Deben haber visto los principios constitucionales Sí, del sí. derecho penal. Bueno, esos surgen de la escuela clásica y ella tiene una visión positiva de eso, ¿no? ¿Escuchan a mi perro o no? Sí, porque... Sí. Se escucha Sí, un poquito, sí. Sí, Igual sí. no interrumpe. sí, pero a mí me jode. Shh, Eva. Se cayó, hija de puta. Se escucha muy de fondo, profe, no interrumpe, no se preocupe. Sí, pero a mí me jode. Le ladra a todo el mundo que pasa, ¿viste? Es hembra. Eva se llama. Y entonces, bueno, está todo el día así. Pues son muy guardianas las hembras, dicen. ¿Quieren verla? Sí. A ver si la ven. Sí, profe. ¿Ahí la ven? ¿La llegan a ver? Sí, sí. Ah, está ahí Es- mirando para acá. Los está mirando a ustedes, Ay, ¿no? qué linda. Sí. Sí, profe, es que es hermoso. una tipo labradora. Es calle, es de calle. Se ve, como no se ve muy de cerca, pero Ah, sí, mamá está Es muy mirando para lindo. hermosa. acá. Sí. No, porque mi hijo la encontró, una compañera del colegio de mi hijo la encontró en un terreno baldío con 5 cachorritos y bueno, nos trajimos uno. Y ahí quedó Eva. Y tiene su vecina Chuleta, que es la de al lado. Y desde chiquitas están juntas, ¿viste? Entonces están siempre ahí, las dos. Si te aparece Chuleta, se las muestro. No, ahora no está. Pero bueno. Bueno, no me acuerdo que estábamos hablando. Estaba mejor hablar de Eva, ¿no? Las reglas que Ah, nos dio la bien, escuela gracias. clásica. Gracias. Bueno, esas reglas de juego, esas nuevas reglas de juego, los que se van a encargar de hacerlas en la escuela clásica, les comentaba mi posición en relación a la posición de la doctora Camadro. Bueno, en el aspecto político, vamos un poquito más rápido ahora, en el aspecto político nace el Estado burgués, nace la organización que ustedes conocen ahora y que tanto se discute en nuestro país en la actualidad, que se conoce como república. ¿Sí? ¿Vieron que ahora se está hablando mucho de la república? Bueno, la división de poderes, en 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, nace acá, después de la Revolución Francesa, en base al pensamiento fundamentalmente de Rousseau y Montesquieu. Todo esto ya lo vieron, ¿no? En algún momento en su carrera, lo deben haber estudiado ya. Bueno, se pasa del Estado absolutista al Estado burgués, ya no es el rey, el todopoderoso, el soberano, no es el soberano el que manda, sino la soberanía va a radicar en quién. ¿En quién radica la soberanía en la democracia? En el pueblo, profe. Pueblo. Muy bien, muy bien. Con la organización feudal estaba Dios, rey, pueblo. Eso se llama teopocentrismo. El centro es Dios. Del teopocentrismo, después de la Revolución Francesa, se pasa al antropocentrismo. Va a ser el hombre el centro del universo. El centro del universo. El poder en la Edad Media residía en Dios. Y Dios lo ejercía a través de la autoridad del Papa y del Rey, y eso concluía, por ejemplo, en una mujer quemada en la hoguera. Fíjense, ¿no?
Desde ese lugar se pasa a un poder que surge de abajo. Es el pueblo el soberano que delega al revés. Por eso el antropocentrismo delega en el rey, en el caso de las monarquías, su poder, y en el poder legislativo en el caso de las repúblicas o repúblicas monárquicas, ¿no? O las monarquías republicanas. ¿Entienden esto? Fíjense que el cambio en lo político también es enorme, ¿no? Digamos, hasta hay un cambio de poder. Por eso hay un cambio de paradigma en la vida de la humanidad sobre el planeta. Se cambia absolutamente. ¿Por qué? Porque cambia de manos el poder. En términos hegelianos, en la dialéctica hegeliana, hay una tesis y una antítesis que se opone a esa tesis y la vence, ¿no? Y asumen el poder. ¿Quién asume el poder? La clase burguesa. Ya no son más los señores feudales, los dueños de la tierra, otorgadas esas tierras por el rey o por el papa. ¿Vieron la película, la serie ay, ayúdenme, Edad Media? Yo leí el ¿De qué libro, vi la trata, serie. profe? Bueno, de toda esta etapa feudal, para que vean ustedes cómo se constituía el poder en la época del feudalismo. Ya me voy a acordar, bueno, ahora me voy a acordar y les digo. Pero, bueno, el rey le otorgaba tierras a los señores feudales, instituidos por el papa y por el rey como señor feudal, y así se construía el poder. Acá este poder surge desde los artesanos hacia los comerciantes, y los comerciantes triunfan sobre el poder, lo derrocan al poder, con la Revolución Francesa, ¿no? Y la guillotina del rey Luis XIV, ¿no? De Francia. Ahí derrocan al sistema feudal e imponen otro sistema feudal. ¿Bien? Bueno, muchísimas cosas para hablar de esto, pero se nos va a hacer muy largo si no. Bien, entonces, les decía que nace un nuevo Estado, nace una manera nueva de concebir el mundo, ¿no? Ya es el ser humano el centro del mundo, ya no lo es Dios. Esto tiene muchas repercusiones, después vamos a hablar un poco de la continuidad del pensamiento filosófico en este sentido. Toda la tradición de Descartes, Hegel, Kant, donde surge el iluminismo como modo de pensar el mundo. Ahora vamos a hablar sobre eso. Otro de los cambios que hubo en esta época fue el cambio religioso. Nace el protestantismo, la religión protestante. ¿Por qué surge la religión protestante? Por una cuestión muy sencilla. La Iglesia tenía prohibido comerciar. Comerciar era pecado para la Iglesia. Entonces, la clase burguesa, el comerciante, luego los dueños de los aparatos de producción, van a necesitar una pata moral para justificar su poder, una racionalidad. ¿Se acuerda cuando vimos cómo se ejerce el poder? Vimos que se ejercía a través de racionalidades, programas y técnicas. Bueno, lo que van a hacer con la Revolución Francesa es una nueva racionalidad. Esa racionalidad en parte se la va a otorgar la religión protestante. En lo político, Rousseau y Montesquieu. En lo jurídico, la escuela clásica. En lo religioso, Calvino y Lutero. Eso va a constituir la franja de los personajes del saber que le van a dar las herramientas teóricas al poder para justificarse.
el protestantismo triunfa, sobre todo en el norte del continente europeo, después se trasladó a Norteamérica, porque permitía el comercio. Entonces, el comerciante, el burgués, necesitaba de una religión que le justifique su actividad, porque la Iglesia Católica no se la justificaba. Después se terminaron ayornando, y cómo, que hasta crearon el Estado Vaticano y hoy tienen banco, ¿no? El Banco Ambrosiano es el Banco del Vaticano. Pero bueno, eso ya es otra historia. Un Bien. lugar ideal para lavar plata. Epa, Marcos, con todo saliste más fuerte que yo. Está bien. Pero bueno, fíjense que también la Iglesia Católica participa del comercio como todas las religiones en realidad, ¿no? Todas las religiones participan de algún modo de este sistema capitalista. En lo jurídico, chicos, en los jurídicos van a ser el Estado burgués que vimos, creo que la clase pasada, con esas 4 patas que vimos, no sé si se acuerdan, si alguno se acuerda me las dice. Fíjense en los apuntes que tienen, si no. Sí, eran, si no me equivoco, ley, contrato, propiedad Bien. y herencia. Muy bien, muy bien. La propiedad está claro que nace en esta época, ¿no? Se genera la categoría de propietario, pero la propiedad se convierte en ley. Tal es así que va a terminar plasmada en todas las constituciones continentales europeas. La propiedad es un derecho constitucional. Nace acá la propiedad. Nace el contrato, que también lo vimos, como forma de intercambio segura de bienes y servicios. Va a haber un contrato individual y un contrato social. ¿Escucharon hablar alguna vez del contrato social de Rousseau? Bueno, el pueblo, que es el dueño del poder en la democracia, el soberano, cede mediante un contrato social a sus representantes parte de esa soberanía para que los gobiernen. Esa es la idea del sistema republicano. Los gobernantes gobiernan en nombre del pueblo, la soberanía del pueblo, ¿no? Digamos, cosa que está muy puesta en crisis en la actualidad. ¿Ustedes creen que nuestros gobernantes gobiernan en nombre del pueblo? No. Siguiendo sus mandatos, está muy puesto en No. crisis eso, ¿no? Está muy puesto en crisis. Por eso es interesante, para los que le interesan, véanlo, aquella idea que nos trae la filosofía latinoamericana de la liberación, filosofía de la liberación, donde dice que el gobernante tiene que gobernar obedeciendo, ¿no? El gobernante tiene que gobernar obedeciendo. La obediencia no es de arriba hacia abajo, sino, no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, ¿no? Bien. Entonces, mediante un contrato social, el pueblo cede parte de su soberanía y se la entrega a sus representantes. También ahí el contrato marca una clave, digamos, para la constitución del Estado burgués. Y lo que dijimos antes, la herencia también, ¿no? La propiedad y la herencia como 2 patas de la continuidad en el tiempo de la propiedad. Bueno, como les decía, acá entramos en lo nuestro concretamente, que es la escuela clásica. La escuela clásica aparece así, en este contexto, para darle el saber al poder, en términos Foucaultianos. Le construye la racionalidad al poder burgués. Otros también le construyen la racionalidad, En la filosofía, la racionalidad al poder burgués, que hoy nos gobierna en la actualidad, hoy nos gobierna el poder burgués, en todo el sistema europeo continental. En la filosofía, este saber se lo entregaron los filósofos más importantes o que los llaman los filósofos más importantes de la modernidad, que fueron Descartes, Kant y Hegel.
Spinoza en el medio, pero quizás Spinoza haya sido un poco más crítico de la modernidad, entre otros. Pero ustedes deben haber escuchado mucho hablar de Descartes, de Kant y de Hegel. Los deben haber escuchado mencionar muchas veces, ¿no? Bueno, en la parte filosófica le otorgan el saber al poder. De hecho, Kant tiene uno de sus libros está dedicado al monarca prusiano, ¿no? Al monarca prusiano. En su dedicatoria se lo dedica al monarca prusiano. Fíjense cómo el saber que a nosotros nos lo dan, nos lo venden como si fuera el único saber desde Europa, le daba, vivía para el poder. Bueno, la escuela clásica se dedicó a eso en el marco jurídico. Si me escucha Camadro decirles esto, me liquida directamente, ¿no? Diciéndole yo que la escuela clásica fue una escuela de pensamiento al servicio del poder burgués. Camadro, por más que tenga una voz suave, creo que agarra una 22 y me vacía me la vacía entera. Bueno, bien, ¿qué decía la escuela clásica? ¿Qué decía la escuela clásica? Primero, vamos ahora al nudo del tema. La escuela clásica lo primero que construye es una idea de ser humano. ¿Se acuerdan en la primera clase que yo les dije, chicos, acá hay 4 conceptos fundamentales que ustedes tienen que tener uno para decidir qué derecho penal quieren? Bueno, lo primero que hace el saber es construir una idea del ser humano. ¿Qué es el ser humano? ¿No? Eso es lo que van a definir. Bueno, el ser humano para el sujeto burgués es un sujeto dedicado al producto. ¿Por qué? Y por cuestión lógica. Si es el poder comerciante, si es el poder del producto, si somos nosotros, al consumo, sujetos para el consumo. Entonces, ese sujeto para el consumo va a tener determinadas características intrínsecas. El sujeto es un ser hedonista. ¿Esto ya lo hablamos? No hablamos el concepto Sí, burgués. lo hablamos, que significaba que medía su beneficio a partir del dolor y el placer, ¿era eso? Bien, bien, perfecto. Ese sujeto que construimos antes es el sujeto burgués. Vamos a repetirlo, Ariadna, para recordar. El sujeto es un ser humano que es hedonista, que quiere decir que todo para sí, digamos, ¿no? Todo para sí, que solo lo motiva el placer. Y en contraposición a ese placer, expulsa o quiere expulsar el dolor. Pero al ser un sujeto que todo lo mide entre el placer y el dolor, lo hace por la intermediación de la racionalidad. Somos seres racionales. Entonces, esa razón nos va a permitir a nosotros hacer lo bueno y no lo malo. Hacer cosas que me produzcan placer y evitar cosas que me produzcan dolor. Esta definición, chicos, es fundamental, es clave para entender la pena. ¿Ustedes están viendo Teoría de la Pena con Tapia? No, con Adler. No, con Tapia. Con los Con dos Tapia. un poquito. Claro, Principalmente pero con Tapia igual. Claro, Tapia les dio las teorías de la pena, ¿no? La prevención especial, la prevención general, todas esas. Bien, para que ustedes entiendan eso, vean este concepto de ser humano. Entonces, el ser humano va a ser alguien que todo lo va a medir según el costo y el beneficio que le cause. Son sujetos racionales, o sea, construyen un sujeto irreal. Como dijimos en la clase pasada, seguramente, nosotros no somos solo razón, somos mucho más que razón, ¿no? ¿Eso lo hablamos también? Sí, también lo hablamos, junto con Bien, la charla del sujeto hedonista y de cómo nos pensamos como ser humano. bien, perfecto, perfecto. Bien, entonces, ese es el sujeto que le va a venir bien al fundamento de la pena. Ahora lo vamos a ver. Bueno, ¿cuál es el fin de la pena para la escuela clásica? La pena tiene que prevenir delitos, que es lo que están viendo con Tapia en las teorías de las preventivistas de la pena. Sirve para prevenir delitos, entonces.
¿Por qué tiene que prevenir delitos? Porque el objetivo último del derecho penal tiene que ser cuidar el orden social, cuidar el bien común, que es un mandato constitucional según la interpretación de la escuela clásica. Entonces, para cuidar el bien común tenemos que prevenir delitos. Y ese es el fin de la pena, prevenir delitos. El principio para constituir una conducta en delito es la dañosidad. Artículo 19 de la Constitución Nacional. Una conducta puede ser delictiva, van a decir los clásicos, si daña a alguien. Si no daña a nadie, no puede ser prohibida. Artículo 19. A su vez, la pena tiene que ser eficaz, dicen los clásicos. Eficaz es la que desinteresa a los hombres de cometer nuevos delitos. Tienen que aplicarse de manera rápida, o sea, la celeridad es un punto trascendental para la escuela clásica de la pena, y tienen que ser certeras. ¿Qué quiere decir certeras? Que la sociedad debe saber que las penas se aplican y se cumplen. A su vez tienen que ser proporcionales al daño cometido. El castigo no puede ser infundado, tiene que ser fundado. La pena tiene que ser fundada. ¿Cuándo una pena es infundada? Cuando es innecesaria. ¿Innecesaria para qué? Para prevenir delitos. ¿Y cuál es el principio fundamental en el que se asienta toda la escuela clásica y todo el pensamiento del Estado burgués? En el principio de igualdad ante la ley. El principio de igualdad es el principio más importante y fundamental que genera la escuela clásica. Todos somos iguales, en contraposición al sistema feudal, ¿no? Donde no había todos iguales, había rey, señores feudales, vasallos y plebeyos. Bien. Se basa la escuela clásica en el libre albedrío. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros somos seres racionales y libres, que tenemos la posibilidad de decidir. Eso nos constituye en responsables éticos. Tenemos una responsabilidad ética de nuestros actos, derivados de la autonomía de la voluntad. La Constitución Nacional, el Estado burgués, la Constitución burguesa, nos constituye en sujetos autónomos, libres de decidir. Bien. Hasta acá, todo muy lindo, ¿no? Digamos, levanten la cabeza así, pensemos en vez de escribir, ¿no? Tenemos un Estado que llega al poder, que toma el poder, la clase burguesa toma el poder a través de la toma de la Bastilla, instituye un nuevo orden jurídico y social en base a estos principios, ¿no? Principio de igualdad, fundamentalmente, el sistema republicano de gobierno y todo lo que venimos viendo. En lo que es la parte jurídica, la igualdad ante la ley, la autonomía de las personas, el artículo 19 de la Constitución Nacional, somos libres y autónomos, todo lo que no está prohibido está permitido. Aquello que no está prohibido queda exenta de la autoridad de los magistrados y solo reservado a Dios, dice el artículo 19 de la Constitución Nacional, y todo se basa en el principio de legalidad. Artículo 18 y 19 de la Constitución Nacional. No hay pena sin ley, no hay pena sin ley, y todos somos libres, autónomos, o sea que lo que no está prohibido está permitido. Eso es el Estado burgués. ¿Bien? La pena, fíjense
que tiene íntima relación con el concepto de ser humano, porque la pena se justifica en la racionalidad del hombre. ¿Por qué nosotros vamos a dejar de cometer delitos y ¿por qué nosotros no vamos a cometer delitos? Porque somos seres racionales que todo lo medimos de acuerdo al costo y beneficio, al placer y el dolor, y como buscamos el placer, no queremos el dolor de la pena. ¿Entienden esto? ¿Se entiende esto? Sí, profe. El ser humano que construye la escuela clásica, ese ser humano quiere el placer antes que el dolor. Entonces no va a cometer delitos porque no quiere el dolor, no quiere sufrir un castigo. Entonces lo evita racionalmente, en modo de costo-beneficio. ¿Se acuerdan la crítica que nosotros hicimos a este concepto de ser humano, no? Nosotros no somos eso. Ariadna, vos creo que te acordabas. Nosotros no somos eso. Somos pasión. El ser humano es virtud, como pretende Kant, pero también es defecto. El ser humano es virtud y defecto, es abraxas, Dios y demonio al mismo tiempo. Dios y demonio. Abraxas de Germán Hesse. Saramago, el Evangelio según Jesucristo. ¿Qué pasa si le abrimos la panza a Dios y de adentro sale el diablo, no? Digamos, el ser humano no es bueno y malo. Las categorías del bien y del mal son construcciones del saber, pero no tienen una existencia real. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿cómo el concepto de ser humano creado por la burguesía, de que todo lo medimos en base a costo-beneficio y todo lo vamos a hacer así, no es un concepto que se ajuste a la realidad del ser? No se ajusta a la realidad del ser. Profe, El ser es, sí, sí. que yo coincido plenamente, porque de hecho está demostrado que la emocionalidad es mucho más fuerte que la racionalidad en todos los aspectos. Pero después intento imaginar, y eso también me quedó de la clase anterior cuando vimos el ser humano, ¿cómo se puede llevar una sociedad donde se justifica una acción delictiva? Ponele, no cosas leves como un hurto, un robo, algo fuerte, por ejemplo, un asesinato, una misma violación. ¿Cómo lo justificamos con no? Fue una cuestión emocional. Y también cómo intentamos solucionarlo sin una pena. O sea, yo lo estuve pensando. Ya sé que Qué si bueno, los penalistas Agustina, más qué importantes de la bueno, actualidad lo pueden qué solucionar, bueno. Qué bueno, pero no Agustina, sé, buenísimo, no sé. buenísimo, Agustina, sí, sí, muy buena tu intervención, muy buena que te hayas quedado pensando en eso, y digamos, y lo mejor de todo es que vos te lo plantees en términos de pregunta, ¿entendés? Término de pregunta, porque eso te abre, te despoja de prejuicios. Cuando uno se pregunta y no afirma, despoja los prejuicios, ¿no? Yo cuando me pregunto es porque quiero descubrir algo. Cuando lo afirmo es que ya lo tengo descubierto. Antes de descubrirlo, ¿no? Antes de descubrirlo. Está muy bueno. Y lamento comunicarte que te vas a pasar 10 años de tu vida contestando esta pregunta, ¿no? Y si le dedicas tiempo a 10 responderla. años si no es toda la vida. Claro, no es toda la vida. No se trata igual, yo te tiro algunas puntas, no te voy a dejar renga, pero es algo que yo también trabajo todo el tiempo, podríamos hacer una clase aparte de esto, pero nadie habla de justificar. O sea, cuando nosotros cuestionamos el concepto de ser humano, no quiere decir que a partir de ese concepto de ser humano vamos a justificar conductas. ¿Se entiende, Agustina? Vos decís, ¿cómo se justifica un asesinato? ¿Cómo se justifica una violación? ¿No? Cosas que dañan. No estamos hablando de justificación. La justificación va a ir al terreno moral y va a tener que ver con la forma de organización que la sociedad se quiera dar. El problema nuestro, Agustina, es el punto de partida. Si construimos esas reglas de juego en base a un sujeto inventado, como Kant, como Hegel, o un sujeto auténtico, Marx, Heidegger, Nietzsche, Foucault, Sartre,
¿no? Digamos, ¿inventamos un sujeto y armamos una manera de resolver lo que vos planteás o no? Pero no estamos hablando en este momento de la discusión en la justificación de un hecho delictivo. ¿Entendés la diferencia, Agustina? ¿Me seguís en la Sí, sí, te diferenciación? sigo. Ajá. Digamos, Sí, no, sí. no es que se trate de que por esto entonces justificamos que alguien mate a otro. No, 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 por supuesto que no. Después tenés un montón de saberes que te van a acompañar en esa respuesta, ¿no? Lo que estamos todavía... Claro, yo lo pienso quizás más, no Sí, tanto de justificar, sino de cómo solucionarlo. claro, claro, Perdón, exactamente. de cómo solucionarlo, porque entiendo, algo de propiedad, bueno, se relaciona quizás con, bueno, te pago si te robé o intento ver la forma de enmendarlo, pero algo tan fuerte que habla de la integridad física, ¿cómo lo solucionas? No sé, Sí, lo no, intento y no me sale. claro, claro. Lo que pasa es que, Agustina, no trates de empezar por el final, ¿eh? Necesitas un recorrido de estudio, un recorrido de aprendizaje, un recorrido experimental para poder entender. Sin perjuicio de eso, hoy cómo lo solucionamos ese problema, Agustina? ¿Cómo se soluciona un Sí, con una asesinato? pena y ¿Y dónde termina esa con una pena persona? inhumana también. En la cárcel. ¿La cárcel solucionó el problema? Sí, No. no, Claro, y ese, o sea que claramente. no hables de solución, digamos, ¿no? Por eso es el final Claro, por del eso busco recorrido. alternativas Sí, distintas, claro, por eso. Pero pero bueno, nada. sí. No pongas Estamos en la búsqueda. no pongas el carro delante del caballo, pero está buena la pregunta, está buena ir hacia esa respuesta, Agustina. Andá a esa respuesta sin ansiedades, ¿eh? Sin ansiedades. Porque si hacemos un trabajo inductivo, yo digamos, recién te desafié un trabajo inductivo, o sea, ¿cómo se soluciona ahora con la cárcel? Pero la cárcel soluciona, no, entonces no hay solución. O sea, estás diciendo cómo solucionamos algo que, en base a algo que no lo soluciona, ¿se entiende? Entonces por eso, pero recojamos un poco la historia y volvamos a esto, porque lo que estamos hablando es de dónde partimos. Qué interesante tu intervención, Agustina, muy interesante. De dónde partimos para llegar a esas respuestas, ¿tá? Y lo que yo les quiero invitar a reflexionar es que el Estado burgués, los principios constitucionales que nos guían hoy, no es que sean malos y buenos, surgen en pos de la defensa y la protección de una clase, dominante, ¿está bien? Y la construcción del ser humano que hoy fija los fundamentos de la pena es una construcción idealista, es una construcción que justamente es eso, una construcción del ser, no un ser. Un ser ideal kantiano, ¿no? Un ser iluminista, iluminista en el sentido de que todo lo gobierna por la razón, ¿sí? Entonces, un sujeto que todo lo va a medir de esa forma, y un sujeto capaz de crear la realidad, ¿eh? Crear la realidad. ¿Por qué decimos que es capaz de crear la realidad? Porque la escuela clásica dice que el delito es lo que la norma dice, es el auge de la ley. Lo delictivo es lo legal. O sea, que nos hicieron creer que las cosas en el universo existen porque el ser humano las creyó, las construyó. Pensemos esto que estamos escribiendo. Descartes, René Descartes, 1637. 1637. Escribe su obra más trascendental sobre el método. Pienso, luego existo. Puedo dudar de todo. De lo que no puedo dudar es de que estoy dudando. Porque si dudo es porque pienso, y si pienso es porque existo. Ah, muy bien, René Descartes, que te formaste con los jesuitas en Alemania y te venís ahora a constituirte en la centralidad del sujeto. ¿Vos me querés decir a mí, siglo XXI,
a través de la pena, que nosotros como seres humanos creamos la realidad? Pienso, luego existo, o sea que la realidad existe porque yo la voy a crear. Lo que existe es lo que yo tengo la capacidad de observar, ver y definir. Kant, como dice Kant. Ah, mirá qué piola, así que los seres humanos creamos la realidad, mirá qué bien. Fantástico. O sea que los seres humanos, escuela clásica, podemos crear los delitos. El delito es lo que yo digo que es. Autor del delito es quien yo digo que es. O el daño a un tercero es algo que está ahí, arrojado en el mundo. El ser humano es parte de la naturaleza o es la creadora de la naturaleza. El antropocentrismo, el ser humano es el centro del universo. Mirá lo que está pasando ahora con la naturaleza. Estamos destruyendo la naturaleza. Ah, el Dios del universo, el ser del universo la está destruyendo. Tal es así que se está autodestruyendo. La pandemia solo ataca a los seres humanos, no ataca a los animales. Fíjense la centralidad que le ponen al ser humano, ¿no? El ser humano centro de todo y creador del universo. Pienso, luego existo. Y como puedo crear el universo, también puedo crear los delitos. Entonces delito es lo que yo digo que es. Ah, pero ¿quién dice que es delito? El poder. ¿Quién construye las leyes, chicos? ¿Quién construye las leyes? ¿Un ser racional, que es el legislador, que todo lo hace por el bien común? No, mentira. Mentira, el ser legislador no es un ser racional que todo lo hace por el bien común. Las leyes surgen de la puja de intereses sociales. Una ley surge cuando dos intereses chocan. Cuando se puja por un interés surge una ley. Las leyes surgen cuando el poder está en juego. Entonces, necesitaríamos cambios paradigmáticos entonces. Sí, por supuesto, sí, por supuesto, por supuesto. Por eso yo le quiero definir, Sara, la diferencia entre continente y contenido. Continente y contenido. El continente es un sistema, vamos a ponerle el democrático, que no es ni bueno ni malo en sí mismo. El tema es su contenido. Claro. ¿Se entiende? Entonces, si el cambio que vos propones, Sara, es un cambio del paradigma del continente, del contenido, perdón, es un cambio paradigmático. Si es del continente no nos sirve. No nos sirve. Porque acá lo que está en juego son las relaciones de poder, no el continente, democracia, sino cómo se llena ese continente, ¿está? Sí, sí. Y eso es lo que yo veo tremendamente crítico de la escuela clásica. Entonces, la ley no es construida para el bien común, es construida para los intereses de los intereses sociales en pugna. Después, si quieren, si les quedan dudas, vemos ejemplos de leyes construidas por intereses sociales en pugna. La propiedad se origina mediante una apropiación ilícita originaria. El origen de la propiedad es ilícito. Lo que Marx llama apropiación originaria. O sea que la propiedad tampoco nace limpia, por decirlo de alguna manera. Filosóficamente se puede discutir o no libre albedrío, pero eso es, digamos, una discusión que por ahí ahora no nos metamos. No nos va a dar el tiempo para meternos, pero sí vamos a meternos en la existencia del contrato. El contrato es otra falacia de dominación. ¿Por qué? Porque el contrato nace supuestamente para que dos iguales pacten entre sí un acuerdo de intercambio de bienes y servicios en igualdad de condiciones. Lo cierto que el contrato nunca se da en igualdad de condiciones. Siempre una parte tiene más poder sobre la otra. Si no, piensen, por ejemplo, en las relaciones laborales, o piensen en todas las relaciones en general, las contractuales en general. Nunca se da bajo igualdad de partes.
Bien, pero ¿cuál es, a mi modo de ver, el golpe de gracia, el tiro en la frente que va a recibir la escuela clásica? Y de ahí el Estado burgués. El golpe de gracia va a estar dado por el principio de igualdad. O sea, el pilar del Estado burgués, el golpe en el pecho del Estado burgués, que es la igualdad, no existe. Desde que nació el Estado burgués, nunca pudieron explicar cómo sostener al principio de igualdad en una realidad absolutamente desigual. ¿Cómo podés consagrar un principio que no se da en la realidad? ¿Cómo podés sostenerlo? La sociedad es absolutamente desigual. ¿Cómo sostenemos entonces ese principio de igualdad? Nunca lo pudieron sostener. La clase que viene, chicos, vamos a ver cómo el poder se da maña para resolver este dilema que se le plantea de la igualdad que todavía no pudieron resolver. Vas a ver el poder, la capacidad creativa del poder para seguir ejerciéndose, cómo resuelve este conflicto de la igualdad. Lo vamos a ver cuando veamos la escuela positiva. ¿Alguien quiere hacerme alguna pregunta? ¿Qué bolillas entrarían del programa? ¿Cuáles serían Me todas las sacaste bolillas que usted va a de tener? contexto, Sara, terriblemente. Yo esperaba Sí, alguna perdón. pregunta fundamental. Pero no me quería olvidar de preguntarle. Pero Sara, nos dijo antes que le preguntemos a cada Sara. profesor, que le preguntáramos a cada profesor las bolillas que van a tomar. Bueno, no sé, yo las que demos, las que veamos, los temas que veamos, ¿está bien? ¿Te parece bien? Bueno. Bueno. 3, 4 y 6, si no me equivoco, son las bolillas que usted había propuesto, pero bueno, calculo que se puede modificar, eso quedará Sí, falta para el claro. parcial todavía un poco. Sí, sí, sí. Después acá en el chat le están preguntando por qué la propiedad es ilícita. No, la propiedad no es ilícita. El de origen hecho, de la propiedad, perdón, el origen de la propiedad. Yo creo que tiene más que ver con lo del saqueo americano y demás, ¿no? Bueno, no, el saqueo americano es un ejemplo, pero la propiedad se instala ilícitamente al tomar para sí de manera violenta o de manera impuesta, para tomar para sí la propiedad, de manera originalmente, ¿no? En el principio el rey le distribuía las tierras al señor feudal. O sea que los dominios se distribuían arbitrariamente, o sea, la propiedad en sentido de tierra, ¿no? De propiedad y de acceso. Originariamente se distribuían de esa forma. Todas las riquezas se saqueaban. Digamos, ¿ustedes saben cómo nace el feudalismo? El feudalismo viene de la mano del Imperio Romano, ¿sí? Del Imperio Romano de Occidente, que cada vez que lo llegaba con sus ejércitos a un lugar, como no tenía una capacidad operativa, llamémoslos en términos actuales, de gobernar en esos territorios tan lejanos, ponían un señor, generalmente llamémoslo el general del ejército romano, como dueño del lugar que conquistaba. Y desde cuando se destruye el Imperio Romano, ahí empieza a surgir desde esos generales el feudalismo, ¿está? O sea, la apropiación de la tierra, por parte de quienes terminan siendo a través de la herencia los principales propietarios, fue originariamente ilícita. En América, Ariadna, vos traes el ejemplo, es lo que dice Marx, el saqueo americano, ¿no? Lo que hablamos en el principio de la clase, Europa se hizo rica con las riquezas americanas. Buena pregunta también, buena pregunta. ¿Algo más? ¿Me lees el chat, Adriana? Sí, no, le están dando las gracias diciendo que
que en un rato, como yo también, arrancan lo procesal o obligaciones. se quiere pero... venir. No, más que nada para agradecer la clase también en el chat de WhatsApp, siempre después de su clase siempre hay una reflexión y nada, agradecerle y creo que ya estoy emocionada para saber cómo se las ingenió el poder burgués para poder justificar todos estos actos. Pero Está bien. nada, más que nada agradecerle Lo vamos a hablar la clase que viene, Ariadna, eso. Perfecto. Muy interesante. Sí. Bueno, chicos, me encanta estar con ustedes. Así que bueno, nos vemos el miércoles que viene, sí, digo bien. El miércoles que viene. Bueno, y buenísimas sus inquietudes, la verdad, muy interesantes todo lo que preguntan y su interés. Aprendo yo también. Bueno, muchas gracias por la clase, chicos. Gracias, profe, por el espacio. Nos vemos el miércoles. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe, nos vemos.